Well, this is the last session. Esta es la última sesión. As I said, I've been laboring for more than nearly 2 years now on the finished work of the cross. Como he dicho, he estado trabajando laboriosamente sobre la obra consumada de la cruz por casi 2 años. I think I've done nearly 40 messages on it already. Pienso que ya llegué a más o menos 40 mensajes sobre este tema. And I can't just get away from it. Y no puedo desviarme de él. There's so much that I still wish that I could share with you. Hay tanto que me encantaría seguir compartiendo con ustedes, But maybe next time. pero quizás la próxima So vez. this last session, I want to speak to you about the nature of God. En esta última sesión quiero hablar de la naturaleza de Dios. Amen. We Amen. spoke about the finished work of the cross. Hemos estado hablando del finished. principio de la obra consumada We revealed your identity. que reveló nuestra identidad. But I want to show you who made all of this possible. Y les voy a mostrar quién hizo todo esto posible. It came because of the nature of God, our Heavenly Father. Vino a razón de la naturaleza de nuestro Padre Celestial. And I want to start saying this. We have to awaken to the revelation that I was in His thoughts before the beginning of the ages. Hemos dicho que nos tenemos que despertar a la realidad que estábamos en sus pensamientos ante el principio de los siglos. Now this is life changing. Esto cambia vidas. It's a revelation that has forever changed how I see myself, Es una revelación que para siempre cambia cómo yo me veo a mí mismo, how I see others, cómo veo a otros and how I see God the Father. y cómo veo a Dios Padre. Now to have a metanoia moment, Ahora, tener un momento metanoia, remember metanoia means to repent or to think. recuerden que metanoia significa to arrepentirse come to o an pensar, understanding. llegar a un entendimiento. Here's a metanoia moment. Acá está el momento metanoia. Seeing God as your Father only after you accepted Jesus Ver a Dios como nuestro Padre solo después de haber aceptado a Jesús will hinder your understanding va a causar un impedimento en tu entendimiento of your value and your worth. de tu valor y de tu dignidad. He has always been the Father of all mankind. Él siempre ha sido el Padre de toda la And humanidad. all mankind has always been His beloved sons. Y toda su humanidad siempre ha sido su Hijo amado. Some have just awakened to this truth earlier than others. Algunos hijos se dan cuenta de esto de manera más temprana que otros. Now listen, I always knew He was a good God. Yo siempre creí que Él era un buen Dios. But as for the fatherhood aspect, Pero en cuanto al aspecto de la paternidad, I only thought He became my father after I prayed the sinner's prayer. yo solamente pensaba que luego de haber hecho la oración del pecador, And I think, se convirtió en mi padre. thinking that He adopted me into His family once and only once I believed. Pensando que Él me había adoptado en su familia una vez que yo hube creído. Ephesians 1 verse 4 to 5 says, Efesios 1, versículo 4 al 5, dice así: just as He chosen us in Him before the foundation of the world. Así como nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. When did He choose you? ¿Cuándo lo eligió usted? Even before you were born. Aún antes de haber nacido. So you were always on His mind. Así que siempre usted estuvo en su mente. And then He says that we should be holy and without blame before Him. Para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante Then de Él. He uses the word Y usa la palabra in love. en amor. That shows you the nature of God. Ahí te muestra la naturaleza de Dios. Everything that He does for us is because revealing His love. Todo lo que Él hace por nosotros es una revelación de su amor. Verse 5. Versículo 5. Having predestined us to the adoptions as sons by Jesus Christ. Habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos por medio de Jesucristo. To Himself, Para sí mismo. according to the good pleasure of His will. Según el puro afecto de su voluntad. So He's the one that made the decision Él es el que tomó la decisión concerning you. concerniente a You usted. did not choose Him Usted no lo eligió by a Él. accepting Him through salvation. Usted lo aceptó a Él por medio de la salvación. He chose you Él te eligió a ti. even before you chose Him. Aún de haberlo elegido usted Hallelujah. a Él. Aleluya. But before that, I didn't think He gave me much thought. Aún antes de eso, yo no pensé que era mucho pensamiento en eso. Because I thought as a sinner, I was separated from God. No pensé que Él pensaba en mí porque como pecador me veía separado de Dios. This God is too holy to look on sin. Ese Dios es demasiado santo para ver el And pecado. therefore, His involvement in my life was zero, nothing, Así que zilch, nada. su involucramiento en mi vida era cero, nada, absolutamente. And that, but if I would repent and accept His Son, Pero cuando
me acepté a Él como Salvador, me aceptó como hijo. then his love and kindness Entonces su bondad y su amor and his goodness and grace y su bondad y gracia, could only then be extended towards me. luego, recién entonces pudo ser extendida hacia mí. What a horrible theology. ¡Qué teología horrible! And it must make Abba so very sad Y debe haber puesto muy triste a nuestro Abba, that we think that way towards him. que pensábamos de esa manera hacia Él. Because the truth is, Porque la verdad es, look at his unwavering nature. miren su naturaleza que no titubea. The truth is, La verdad es, according to Matthew 5 verse 45, de acuerdo a Mateo 5:25, he makes the sun shine and the rain fall on the just and the unjust. Él hace que el sol brille y la lluvia caiga sobre justos e injustos. Hallelujah. His grace and mercy Esta fortaleza y misericordia have always abounded to all men at all times. siempre ha sido extendida a todos los hombres en todos los tiempos. And the further truth is Y más adelante también es la verdad that he sees no just or unjust. que no ve el justo o injusto. That's not how he looks at us. Él no nos ve de esa manera. He only ever see his sons. Él solo ve a sus hijos. And of course now I realize Por supuesto, ahora me doy cuenta that not only has he always loved me, que no solamente Él me ha amado a mí, but he had a great dream for me before the foundation of the earth. sino que Él ha tenido siempre un gran sueño para mí antes de la And fundación that we were del never mundo. enemies in his Y eyes. que nunca fuimos enemigos en los ojos de Él. That was our thinking. Ese fue nuestro pensamiento. Colossians 1:21 says, Colosenses 1:21 dice: and you who were once alienated and enemies in your mind. y a ustedes que en otro tiempo eran extraños y enemigos en su mente, Because of the mind, debido a su mente there was wicked works. había obras malignas. He said, yet now he has reconciled Aún us. ahora los ha reconciliado. Hallelujah. Aleluya. He has always been our Father from before the foundation of the world. Él siempre ha sido nuestro Padre, aún antes de la fundación del mundo. Our adoption is not an adoption like the Western world or minds understand. La adopción nuestra no es una adopción como el mundo occidental la comprende. His adoption Su adopción is a position of sonship es una posición de la condición de hijos that he had prepared for us que Él ha preparado para to nosotros walk in even before creation. para caminar en ella antes aún de la creación. Ephesians chapter 1 verse 4 to 5. Efesios 1:4 y 5. He has always had only good, kind, beautiful thoughts about us. Él siempre tuvo solamente pensamientos amables, buenos, hermosos hacia And nosotros. there's never been a moment in time Y nunca hubo un momento en la or historia before time began o antes de que comenzaran los tiempos that we did not belong to him. que no perteneciéramos a Él. He doesn't love us more now Él no nos ama ahora más after we've been reconciled to him. después de haber sido reconciliados He a has Él. always loved us. Él siempre nos ha amado. And receiving what Jesus did Y al recibir lo que Jesús hizo, just awakens in me the realization of his love for me. solamente nos despierta a darnos cuenta del amor de Él por nosotros. And it allows me to be free to realize how much he loved me. Y nos permite ser libres en darnos cuenta de cuánto nos And ama. because I realize this, Y porque me doy cuenta de eso, I can begin to experience the depth of his love. puedo comenzar a experimentar la profundidad de su amor. And this receiving, Y recibir esto, as simple as a heart saying yes. es solamente que nuestro corazón diga sí. It's not about a salvation prayer No se trata de una oración de or salvación walking down the aisle of a church. o a ir adelante al altar de la iglesia, Although that's not necessarily wrong. aunque no necesariamente It's esté an mal. accepting. Es aceptarlo, Reconciliation reconciliación, means I agree. lo cual estoy de I acuerdo, accept yo what lo he has done. acepto, lo Hallelujah. que Él ha hecho. Hallelujah. We have made it so hard and complex. Lo hemos hecho tan complicado y difícil. It's merely changing our mind about what you thought before. Está simplemente cambiando nuestra mentalidad de lo que pensábamos antes And align your mind with the truth
y alinear nuestra mente con la verdad by agreeing with what Jesus did. por medio de estar de acuerdo con lo que Jesús That is hizo. metanoia. Eso es metanoia. That's repentance. Eso es Our arrepentimiento. repentance must change your mind. El arrepentimiento debe cambiar tu mente. Not say sorry. No decir lo lamento, You say change your mind. sino decir cambia mi mente. And the fact is that He is our eternal Father. Y la realidad es que Él es nuestro Padre eterno. He wrote our DNA in our mother's womb. Él escribió nuestro ADN en el vientre de And it nuestra is madre. His DNA that is our DNA. Y el ADN de Él es nuestro ADN. All mankind has always been His. Toda la humanidad siempre ha sido de Él. Sons in His image and likeness. Hijos a su imagen y Genesis semejanza. 1:26. Génesis In the 1:26. beginning, God said, "Let us make man in our image and likeness." Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza cuando hizo al Hallelujah. hombre. That's who you've always Aleluya. been. Ese es quien tú siempre Watch fuiste. this. Mire esto. God's faith saw us in Christ. Siempre hemos sido vistos en Dios. Before La we fe de ever- Dios siempre nos vio en Él. Before we ever knew anything about Him, Antes que supiéramos cualquier cosa sobre Él, He was confident that in Christ Él estaba seguro que en Cristo we would awaken and remember where we began. seríamos despertados para saber cómo comenzamos. We would remember our Genesis. Recordaríamos nuestro Génesis. And then He irresistibly drew each one of us to Himself. Y Él irresistiblemente nos atrajo hacia sí mismo, Waking us out of our slumber despertándonos de nuestra holgazanería, to share with us a life in the union of the Father, Son, and Spirit. para compartir una vida en unión con Padre, Hijo y Espíritu, That was always ours. que siempre fue nuestra. I have also awakened to the truth Siempre fui despertado a la verdad that Jesus' death was not a penal atonement. que la muerte de Jesús no fue una remisión por un castigo Penal substitution. o la sustitución por un I castigo. wish I could just share a whole session with you about penal Me substitution. encantaría compartirles toda una sesión sobre el castigo penal. That means to pay for a crime or an offense. Eso tiene que ver con pagar por una ofensa o por un crimen. Listen to what I'm saying. Escúcheme lo que digo. His death was not to satisfy God's anger, La muerte de Jesús no fue para satisfacer la ira de Dios, nor was it to appease God, tampoco para estar en paz con Dios, so that He would finally be willing to accept us para que finalmente nos pueda aceptar and even look at our direction. y aún mirar nuestra dirección. No. No, You see, God was in Christ Jesus Dios estaba en Cristo Jesús when He went to the cross. cuando fue a la cruz. So why would He crucify Himself? ¿Por qué Él se crucificaría a sí mismo? Because He's upset with you. Porque estaba enojado We contigo. don't think. No, You see, eso sí. Psalm 51 says this, El Salmo 51 verse dice, 16. 51 versículo For 16. you do not desire sacrifice. Porque tú no deseas el sacrificio. He never desired sacrifice. Él nunca desea sacrificio. And even Hosea 6:6, Aún en Oseas 6:6, he says, I desire steadfast love yo deseo un amor constante and not sacrifice. y no el sacrificio. I desire the knowledge of God. Deseo el conocimiento de That's Dios, understanding que esto se trata de entendimiento, rather than burnt offerings. no por sobre ofrendas quemadas. Go read Psalm 51 verse 16. Lea el Salmo 51 versículo 50. God is not mad at you. Perdón, 16, 51, 16. God did Dios not no need está a enojado con blood usted. sacrifice Dios no hizo un sacrificio de amor because of your sin. por tus pecados. Hallelujah. Hebrews 9:22 says this. Hebreos 9, 22 dice, You see, He did not need the sacrifice. ven, Él no necesitaba el sacrificio. We needed the sacrifice. Nosotros lo necesitábamos. We came out of a sacrificial system in the Old Testament. Salimos del Antiguo Testamento de un sistema de sacrificios. And the Bible says in Hebrews 9:22, Y en Hebreos 9:22 dice la Biblia, it's the law that required blood. es que la ley requería sangre. Hallelujah. Not God. No Dios. No, the reason why Jesus went to the cross La razón por la cual Jesús fue a la is cruz because God met the man of His creation es porque Dios se encontró con el hombre de su creación at the level that he was at. en el lugar donde él estaba. God knew that you needed it.
Dios sabía que usted lo but necesitaba. he did not need it. Pero él no lo Hallelujah. necesitaba. He was never upset with you. Nunca estuvo He enojado was contigo. never angry with you. Nunca estuvo con ira sobre ti. Hallelujah. But Jesus was Abba's passionate pursuit of us. Jesús estaba en una búsqueda apasionada por And he nosotros. came to reveal the Father Y vino a revelar al Padre. and show us what we look like as redeemed sons, Y mostrarnos cómo éramos hijos redimidos. walking in fellowship in oneness with the Trinity. Caminando en comunión y siendo uno con la And as I Trinidad. said, Jesus did not go to the cross alone. Como les dije antes, Jesús no fue a la cruz solo. The Father was in him on the cross, El Padre estaba en él en la cruz, reconciling the whole world to himself, reconciliando todo el mundo completo, restoring the en él, relationship he had. restaurando la relación que teníamos He had designed for all man y deseando que todo hombre to have with him as sons. fueran vistos como hijos de Dios. Jesus was the last Adam. Jesús fue el postrer Adán. Adam's single transgression Una sola transgresión de Adán resulted in the condemnation of all man. resultó en la condenación de todos los hombres. But Jesus' obedience Pero la obediencia de Jesús resulted in the righteousness upon all man. resultó en la justicia sobre todos His los hombres. death redeemed humanity Él definitivamente redimió a toda la humanidad and forever removed any distance they thought they had with the Father. y por siempre quitó cualquier distancia que pensábamos que teníamos con el Padre. All judgment was taken away Todo juicio fue quitado through the one sacrifice, por un sacrificio, once and for all. una vez y para siempre. The secret of the power of the gospel El secreto del poder del Evangelio is that he succeeded in redeeming all of es mankind. que Él tuvo éxito en redimir a toda la humanidad. It was a perfect redemption. Fue una perfecta redención. Not when we believe it, No porque la creemos, but because of the finished work of the cross. sino debido a la obra consumada de la cruz. We are now once again free sons. Una vez, ahora y para siempre somos hijos libres. Men might have lost their way for a while, Quizás podemos estar perdidos por un tiempo, but he was always our Father. pero Él siempre fue nuestro Padre. And we are always his Y sons. siempre fuimos sus hijos. Look at this. Mire esto. I connect with what Dr. Sibu said. Lo voy a conectar con lo que dijo Dr. Sibu. The lost coin, El punto perdido, just because he was lost, porque estaba perdido, never lost his value or ownership. nunca perdió su valor de propiedad, de posesión. Hallelujah. In Christ, En Cristo, God came to celebrate our original value. Dios vino a celebrar nuestro valor We original. were made in the image and likeness of our Father. Fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Padre. He is the blueprint of our design. Él es el plano de nuestro diseño. To see Jesus is to see the Father. Ver a Jesús es ver al Padre. Likewise, Del mismo to modo, see us is to see the Father. vernos a nosotros es ver al The Padre. days of distance between us is over. Los días de distancia entre nosotros y Dios han He has terminado. come to make us free, No, ha venido a hacernos libres to live as He has designed us. para vivir como Él nos ha diseñado. No more distant from the Father, No hay más distancia del Padre, but alive in Him. sino una vida en Él. Here's another metanoia moment. Acá hay otro momento metanoia. There were never any days of distance. Nunca hubo días de distancia. There was never any distance between God and man. Nunca hubo ninguna distancia entre Dios y el hombre. God even left the garden with Adam. Aún Dios dejó el jardín con Adán. No separation. No hubo ninguna separación. The separation with God was only in man's mind, La separación de Dios estuvo solo en la mente del as we hombre. see in Colossians 1 verse 21. Como lo vemos en Colosenses 1:21. But Jesus showed us the Father's heartbeat Pero Jesús nos mostró el latido del corazón in the parable del of the Padre prodigal son. en la parábola del hijo pródigo. His father was not disapproving and saying, Su padre no lo estaba desaprobando diciendo: "How dare you come back after you wasted all of your inheritance?" ¿Cómo te atreves a volver luego de perder toda la herencia? No, the father was dancing and rejoicing. No, el padre estaba bailando y He was regocijándose. celebrating the son Estaba celebrando al hijo with no hint of shame or rebuke sin ninguna pizca de reprensión ni vergüenza, or remorse or regret o ni siquiera de lamento ni or remordimiento,
distance. o de distancia. So that is who your Father is. Ese es quien es tu Padre. That is who our Heavenly Father is. Ese es tu Padre That is how celestial. He has always been. Ese siempre ha sido Él. He joyfully celebrates over us with praise. Él con gozo celebró sobre nosotros con alabanza. Zephaniah 3 verse 17 says, Dice Sofonías 3:17. the Lord your God in the midst of you. El Señor vuestro Dios en medio de ustedes. The Lord your God in your midst. Jehová vuestro Dios en medio de ustedes. Where is He? Poderoso. He's in your midst. Él está en medio de ustedes. The mighty one El poderoso will save. los salvará. He will rejoice over you with gladness. Se regocijará sobre ustedes con He gozo. will quiet you with His love. Callará con su amor. The word quiet means He satisfy. La palabra se callará quiere decir It means satisfecho. this. Significa esto. He will make you speechless with His love. Significa que con tanto amor lo vas a dejar sin Hallelujah. palabras. He will rejoice over you with singing. Se va a regocijar contigo con cánticos. Celebration of us and over us is our Father's heart. Se va a celebrar sobre nosotros, por nosotros. Ese es el corazón de nuestro He Padre. rejoices over us with unconditional joy, Se regocija sobre nosotros con un Singing. gozo sin condiciones. dancing and leaping Cantando, danzando y saltando. and spinning around with great delight. Y rodeándonos, I can saltando. just see it in my mind. Y lo puedo ver a Él celebrando. He is celebrating you. Él te está celebrando a ti. He is celebrating the intimate oneness with you. Él está celebrando el ser uno de manera íntima con Él. We cannot be any closer to God than we already are. No podemos estar más cerca de Dios de lo que ya estamos ahora. There's no pressing in that's needed. No podemos presionar hacia eso. Hallelujah. He Aleluya. has always been your daddy. Él siempre ha sido tu His papito. dream for you is big. Él también está gritando por ti. There's so much more in Him for you. Hay tanto más de Él It's para ti. much bigger than you can ever dream or think. Es mucho más grande de lo que puedas pensar o soñar. And His desire for us Y el deseo de Él para is nosotros to be filled up with all of the fullness of Himself. es que seamos llenos de toda la plenitud de Él. That's Ephesians 3 verse 19. Eso es Efesios 3:19. To know the love of Christ which passes knowledge. Para que conozcan el amor de Cristo que sobrepasa That you may be conocimiento. filled. That you may be filled with all of the fullness of God. Para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. And then He came and He made that a reality in Christ. Y eso vino a hacerlo una realidad en nosotros a través de His Cristo. fullness, His completeness Su plenitud, su completud was tailor-made just for you. fue hecho justo para ti. His fullness, His completeness Su plenitud, su was completud specifically designed for you. fue Watch específicamente this. diseñado para ti. Mira He is esto. 100% at home in us. Él está 100% en casa. en Watch usted. this. Se siente en He casa. en likes usted. who we are, Él le gusta quién tú eres. not who we are. No quién nosotros Who somos. we are. No quién nosotros Me and Him, He somos. likes us. Él se deleita en nosotros. He likes who we have become. Él se deleita en quién nos hemos convertido. He made us in the image and likeness. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. And He finds such beautiful expression Y Él encuentra tal hermosa expresión through each one of us en cada uniquely. uno de nosotros en Él. Colossians 2 verse 9. Colosenses 2:9. Let me give you a scripture, Déjeme dar Mirror una Bible. escritura de la Biblia, The Mirror. God finds an accurate and complete expression of Himself in a human body. Dios encuentra una expresión precisa e incompleta de sí mismo en un cuerpo humano. And verse tells us, Y verse luego 10 tells us el versículo 10 dice that Jesus mirrors our completeness que Jesús es el espejo de nuestra completud. and He endorses our true identity. Y Él refuerza nuestra verdadera identidad. He is I am in us Él es yo soy en Él and as y us. como nosotros. Colossians 1 verse 19 in the Passion Translation. Colosenses 1:19 en la versión de Passion. For God is satisfied to have all His fullness dwelling in Christ. Porque Dios se satisfizo en tener toda su plenitud morando en Cristo. All the fullness of God, Toda la plenitud de Dios. the fullness of His plan for our life, La plenitud de sus planes para nuestras the vidas. fullness of His likeness and image. La
plenitud de su imagen y semejanza. That is what dwells in us. Eso mora en nosotros. All of the fullness of God is in us Toda la plenitud de Dios mora en nosotros. because we are in Christ. Porque nosotros estamos Christ en is in Cristo us. y Cristo está en nosotros. There's no part of God No hay ninguna parte de Dios that does not fill us. que no nos llene a nosotros. Now, the Amplified Bibles Ahora la Biblia amplificada defines the fullness of God define la plenitud de Dios as divine fullness. como plenitud divina. But Dr. Sibu says Lo que dijo Dr. the Sibu, sum total of his essence, la esencia total del Hijo, all of his divine perfection, toda su perfección his divina, power and his attributes, su poder y atributos, that is what is in us. eso es lo que está en nosotros. God's full divine nature La completa divina naturaleza de dwells Dios in us. mora en nosotros. His full perfect plan and promises Su completo y pleno propósito y promesa dwells in us. mora en nosotros. There's so much more to you Hay tanto más para ti than what you think. de lo que tú piensas. You are living, breathing embodiment of the Father, Son, and Spirit. Tú eres una corporalización que respira y viva del Padre, del Hijo y del Espíritu And the Santo. more you know Him, Y cuanto más lo conoces a the Él, more you'll begin to understand yourself. más comienzas a entenderte a vos mismo. See, we can't know ourselves apart from Him, No knowing podemos Him. conocernos a nosotros mismos fuera de Él o He apartados de Él. defines us, Él nos define a and our nosotros. nature is rooted in His nature. Y nuestra naturaleza está arraigada en la naturaleza de Él. 2 Peter 1 verse 4. Segunda Pedro 1:4. By which have been given to us exceedingly great and precious promises. Por medio de las cuales nos han sido dadas grandísimas y preciosas promesas. Listen, we are not only partakers of His divine nature, Escuche, no solo somos participantes de su naturaleza divina, but also all of the promises. sino de todas las promesas. We were created Fuimos creados to be partakers of His very essence. para ser participantes de su misma esencia. But we were also created Pero también fuimos creados to be partakers of all the promises of God. para ser participantes de todas las promesas de Dios. These great and precious promises Estas mayores y más hermosas promesas were given to us han sido dadas a nosotros to reveal His image and likeness para revelar su imagen y semejanza and His dominion, y su dominio, so that we could discover our image and likeness para poder descubrir nuestra imagen y and semejanza our dominion that we have in y Christ. para el dominio que tenemos en Cristo. That is what Jesus came to reveal. Esto vino a revelar Jesús. He is the true revelation of the Father. Él es la verdadera revelación del Padre. And have a true revelation of fathers enables me to understand scriptures Y correctly. la verdadera revelación del Padre me capacita a mí para entender las Escrituras de manera correcta And accurately understanding the communication of the Spirit. y de manera precisa entender la comunicación del Espíritu. And therefore we have to realize Por eso no tenemos que dar cuenta. our victory in life Nuestra victoria en la vida is proportionate to having an accurate image of God. es proporcionalmente lineal a tener una correcta imagen de Dios. And also the only way to accurately understand God's nature Y también la única manera de poder entender la naturaleza de Dios de manera precisa is to look at Jesus. es ver a Jesús. He revealed the Father to us. Él revela al Padre a He nosotros. said in John 14 verse 9, En Juan capítulo 14 if versículo you've 9 seen me, dice, you've seen the Father. si me ven a mí, ven al Padre. We are one. Somos uno. You see, we won't understand the Old Testament scriptures. No vamos a entender las escrituras del Antiguo Testamento We don't understand the oneness. si no entendemos el ser uno. And John 1 verse 17, 18. En Juan 1 versículo 7, For the law was given through Moses, Juan 1, 17 al 18, porque la ley fue dada por medio de Moisés, but grace and truth came through Jesus Christ. pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No one has seen God at any time. Nadie ha visto a Dios en ningún momento. The only begotten Son, El Hijo unigénito who is in the bosom of the Father, que está en el seno del Padre, He declared Him. Él lo ha declarado. And the word declare means this: Y la palabra declarado es la siguiente: to draw out, extraer hacia afuera, to lead out, guiar hacia to afuera, unfold, desplegar and to reveal. y revelar.
No one rightly understood God Nadie de manera correcta entendió a Dios or perceived him correctly o lo percibió de él de manera until correcta Jesus came and unveiled him. hasta que Jesús vino y lo reveló a él. And the ministry of Jesus El ministerio de Jesús was actually a rehearsal of the goodness of God. en realidad fue un ensayo para mostrar la bondad de Dios. In other words, he rehearsed it over and over. Él en unas palabras, él hizo un ensayo una y And otra vez everything that he did and say, y de todo lo que él dijo e hizo so that we can get it right. para que nosotros lo pudiéramos recibir de manera correcta. He came so that we would know what the Father looks like Él vino para que nosotros podamos ver cómo era el Padre and what we look like living face to face with him as y sons. cómo somos nosotros hijos vivos de nuestro Padre. He told Philip, Él le dijo a Felipe, if you've been watching everything I've done, si has visto todo lo que yo he hecho, you've seen the Father's nature. has visto la naturaleza del Padre. John 14. Juan In 14, everything he did, todo lo que él hizo, he was always revealing the goodness, the kindness, and the love of the Father, siempre estaba revelando la amabilidad, bondad y amor del Padre, showing us that God was not a hard man, mostrando que Dios no era como un hombre duro like what many thought. o como muchos pensamos. That was a distorted perception they had, Esa era una distorsión perversa que ellos tenían, that Jesus came to erase. que Jesús vino a eliminar. In the old covenant, they were living in a fallen world, En el antiguo pacto vivían en un mundo caído, a world that had been introduced to sin and death through Adam. un mundo que se le había presentado el pecado y la muerte a través de Adán. So they were continually ascribing characteristics and qualities to God Así que continuamente estaban describiendo características y cualidades de Dios based on observing basados en la observación and experiencing life from a fallen mindset, y experimentando la vida desde una mentalidad caída, a distorted way of thinking. de estar distorsionada por su manera de pensar. They present him as hard and angry, Presentaron la dureza y el enojo as distant como distante, and disinterested and wrathful. distante, airado y desinteresado. Just by the way, A propósito, I remember now. ahora me acordé. Do you know what the word wrath means? ¿Saben lo que significa la palabra ira? This will help you. Para ayudarlos. Many thought that Jesus had to come appease God's wrath. Muchos piensan que Jesús vino a traer paz para la ira de Dios. Fasten your seatbelts. Ajustense los cinturones. It's the word orgeo, orgei, Es la palabra orgei. O-R-G-E. O-R-G-E. Do you know what it means? O-E. O-R-G-O-E. It means passion and desire. Es pasión y deseo. It means to stretch yourself out to touch. Significa extenderte para tocar. God's wrath was in Christ on the cross La ira de Dios estaba en Cristo en la cruz. when he stretched himself out Cuando Él se extendió a sí mismo because of his passion and his love for por us. su pasión y amor por nosotros. Hallelujah. We no longer live in a fallen world, No vivimos más en un mundo caído, but we can still walk in a distorted fallen mindset. pero todavía podemos caminar en una A mentalidad way of distorsionada y caída en nuestra manera de That pensar, defines God que define a Dios based on our bad experiences and disappointments in life. basados en nuestras disoluciones y nuestras malas experiencias en la vida. Hallelujah. Aleluya. Seeing him that way is far from who he truly is. Verlo de esa manera está muy lejos de lo que Jesus showed us verdaderamente the es. heartbeat of the Father. Jesús nos mostró el latido del corazón del Padre. He revealed to us that the Father is not hard to please at all. Nos mostró que el Padre no es alguien duro de agradarlo, That he's not against us. que no está en contra nuestra, Instead, he's passionately in love with us. sino que está apasionadamente enamorado de And he is nosotros. for us. Y Él está por He nosotros. is with us. Él está con And he nosotros. is in us. Y Él está en So to nosotros. know the Father, Para conocer al we Padre, not only have to observe the life and ministry of Jesus. tenemos que solamente observar la vida y ministerio de Jesús. Hallelujah. Aleluya. So Jesus was in the bosom of the Father. Así que Jesús estaba en el seno del Padre. And the definition of the word bosom Y la definición de la palabra seno is the Greek word kolpos. es la palabra griega kolpos. Means an intimate expression of co-union. Significa una íntima expresión de counión. So the prophets Moses, Abram, and David, Así que el profeta Moisés, David y Daniel or anyone o else cualquier otro in the old covenant, en el antiguo pacto did not always accurately perceive God. no percibieron de manera
correcta, precisa But siempre. Jesus was in the bosom of the Father, Pero Jesús estaba en el He was one with the seno Father, del Padre, era uno con el sharing a Padre, single heartbeat, mostrándonos el latido de su corazón, co-union. en comunión. So we have an intimate union with the Father just like Jesus. Así que nosotros tenemos una íntima comunión con el Padre, así como Jesús la Jesus tenía. was our example for us, Jesús fue nuestro ejemplo para but nosotros. also as us. No solo eso, sino como And nosotros. now we have the mind of Christ. Y ahora nosotros tenemos la mente We de have the Cristo. thoughts, the feelings, the purposes of His heart, Con todo el propósito y la definición del corazón de su Padre, which are also the thoughts and feelings and purposes of the Father. que también significa las intenciones y los pensamientos del propósito del corazón Father, del Son, Padre. and Spirit have one heart. El Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo And corazón. to see what their one heart looks like, Si ustedes conocen cómo es el corazón de we need ellos, to come into intimacy with Jesus Tenemos of the que- Gospels. para eso tenemos que entrar en intimidad con Jesús. Hallelujah. We have observed how He dealt with sinners, the sick, and the oppressed. Hemos visto cómo Él trataba con la enfermedad, el pecado y con los oprimidos. See how He felt about the hopeless and the shepherdless masses. Ustedes saben cómo Él se sentía cuando veía las muchedumbres sin pastores. Take note how He interacted with the Pharisees and the Y Sadducees. ustedes saben cómo Él se interrelacionaba con fariseos y saduceos. Notice that Jesus spoke to all mankind with the same love and compassion Ustedes saben que le hablaba a toda la humanidad con el mismo amor y compasión that He speaks to us today. con la que nos habla hoy a nosotros. His voice of love and compassion Su voz de amor y compasión is exactly the Father and the Spirit's voice toward all mankind. es exactamente la voz y el amor del Padre y del Espíritu In hacia all toda His la humanidad, words, en todas sus palabras, His deeds and His works. en todos sus hechos y obras. He was always expressing the heart of God the Father. Siempre estaba expresando el latido del corazón de Dios Padre. By seeing the Father so clearly through the life of Jesus, He visto al Padre de manera tan clara a través de la vida de Jesús, we will realize that the Father isn't at all what religion taught us. que no tiene nada que ver con lo que la religión nos ha siempre enseñado. And in Matthew 11, Jesus spoke to those that were burned out and worn in religion. Y en Mateo 11, Él les hablaba a todos los que estaban agotados y saturados de la religión. In the Message Bible, En la Biblia el mensaje it says, dice, are you tired and worn out? en Mateo 11, 28 al 30, ¿están cansados y Burned exhaustos, out on religion? quemados por la religión? Come to me. Vengan a mí. Get away with me and you'll recover your life. Aléjense, vengan conmigo y recuperen sus vidas. I will show you how to take a real rest. Yo les voy a mostrar cómo tomar el camino correcto Walk with me. o el descanso correcto. Caminen conmigo. Work with me. Trabajen conmigo. Watch how I do it. Observen cómo yo lo hago. Now look at this. Miren esto. Learn the unforced rhythms of grace. Aprendan los ritmos no forzados de la gracia. I don't lay anything heavy or ill-fitting on you. No les impongo nada pesado o nada que no les quede bien. Keep company with me, Mantengan su compañía conmigo and you will learn to live freely and lightly. y aprenderán a vivir de manera libre y ligera. The Father does not lay heavy burdens on us. El Padre no pone cargas pesadas sobre nosotros. He's a good daddy, Él es un buen papito. and in Him is there only rhythms of Y grace. en Él solo hay ritmos de la gracia. Jesus showed us Jesús nos mostró that we were created for an effortless relationship with the Father, que hemos sido creados para una relación sin esfuerzo con el Padre. an effortless face-to-face life with the Trinity. A una vida sin esfuerzos con la Trinidad. He lived His life on earth Él vivió su vida sobre la in the tierra place of oneness with the Father and the Spirit. en un lugar de ser uno con el Padre y el Espíritu. And this life Jesus shared with the Father and the Spirit Y esta vida que Él compartió con el Padre y el Espíritu naturally overflowed naturalmente fluía in de Él miracles, signs and wonders, en milagros, señales y In maravillas, en amor, all unforced, todo sin ser forzado, effortless rhythms of grace towards us. ritmos sin esfuerzos de la gracia hacia nosotros. Todo esto sobreabundaba en That's how Él. simple it was. Eso es tan simple como And era. James 1:23, Por eso Santiago 1:23 if dice: anyone is a hearer of the word and not a doer,
Porque si alguno es oidor de la palabra y no es he's hacedor, like a man observing his natural face in a mirror. es como el hombre que observa su rostro natural en un espejo. In other words, we should be doers of the word. En otras palabras, tenemos que ser hacedores de la palabra. And religion has used this scripture to keep us bound Y la religión ha usado esta escritura para mantenernos atados in outward performances. en nuestros desempeños externos. But in this verse, he said we should be doers. Pero en este versículo dice que tenemos que ser hacedores, He is one who looks in the mirror and sees his true self. como aquel que se mira su rostro natural en un espejo. So a doer is actually a beholder. Aquel que es un hacedor es aquel que se observa. A doer is some that sees his true Genesis. El hacedor es el que ve su verdadero génesis. Now that word doer La palabra hacedor aquí is the Greek word poetis. es la palabra griega It poietes. means a performer. Significa el que desempeña A o poet. interpreta, o un poeta. That's where you get the English word for poem. Acá recibimos la palabra inglesa de poeta o Watch poema. this. Miren esto. The Father is the poet of all mankind. El Padre es el poeta de toda la humanidad. He has a beautiful poem Él tiene un hermoso poema that he has written specifically for your life. que ha sido escrito específicamente para tu vida. James is saying that the doers of the word Santiago está diciendo que los hacedores de la palabra is not the one who has only heard about Jesus, no son aquellos que solo oyeron sobre Jesús, but is one who looks into Christ's face sino son aquellos que observan dentro del rostro de Cristo and behold him for who he truly is. y lo observan según quién Él es verdaderamente. And if that is you, Y ese es usted. as they do that, ¿Cómo lo haces? they will see their own reflection, Verás tu propio reflejo an inspiring, spontaneous expression of who they truly are. y te va a inspirar una espontánea expresión de quién realmente es. In other words, their life will burst forth De alguna manera esto explota as a living expression como una expresión vívida of the eternal poem del eterno poema that he wrote about your life before time began. que Él escribió sobre tu vida antes del comienzo de los tiempos. The poetry of his unforced rhythms of grace El poema de los ritmos de gracia que no son forzados are unveiled and on display in us. son descubiertos y exhibidos en nosotros. And our lives Y nuestras vidas should be lived deben ser vividas, a breathing expression of this poet. deben ser una expresión vívida respirando ese poema. God's plans for your life is only good El plan de Dios para tu vida es solamente because bueno he's a good father. porque Él es un buen He's padre. always been good. Él siempre ha He sido was bueno. never upset with you, Nunca estuvo enojado contigo. never angry at you. Nunca enojado He contigo. always loved you. Siempre te amó Hallelujah, because he is love. porque Él es He amor. is light. Él es luz. He is good. Él es That bueno. is who he truly is. Ese es quien So verdaderamente Él don't es. ever see him as an angry God Nunca lo veas como un Dios airado that is ready to come and give you a hiding when you make a mistake. que está listo para darte un castigo cuando cometes un error. No, he's dealt with all of the mistakes 2,000 years ago. No, hace 2000 años Él ya lidió con todos He esos restored you in errores. the image and likeness. Él restauró tu imagen y He semejanza. restored his reflection in you. Él restauró el reflejo de Even Él though en you ti. might miss it at sometimes. Aunque hayas cometido errores a But when veces. he looks at you, Pero cuando Él te mira a he ti, sees his own reflection in you. Él ve el propio reflejo That de is Él how en you ti. should see yourself. Así debes verte a ti mismo. When people look at you, Cuando la gente te ve a they ti, must see God in you. deben ver a Dios They en must ti. hear God when you speak. Deben escuchar a Dios cuando tú They must hablas. sense the love of God when in your presence. Deben sentir el amor de Dios cuando está tu Because presencia con just ellos. like Jesus, Porque así como Jesús, we have to become the expression of our living God. hemos venido a expresar la imagen del Dios That is vivo. what he came to reveal on the cross. Eso ha venido Él a revelar en la cruz. That you are him Que tú eres and Él. he is you. Él es tú. He is in you Él está en ti. and you are in Y him. tú estás en Él. Therefore you reveal him Así que revélalo a Él. every day of your life, Todos los días de tu vida. because you cannot be anything else Porque but him. no has venido a hacer ninguna otra cosa que Él.
That is the finished work of the Esa es la obra cross. consumada de la cruz. I'm looking at the sons of God Yo estoy mirando a los hijos de Dios with the glory of God over them, con la gloria de Dios sobre ellos, revealing revelando the face of our Lord Jesus el rostro de Christ. nuestro Señor Jesucristo. Hallelujah. That's the church that is raising up in the earth, Esa es la iglesia que Él está levantando sobre la that tierra. know who they are, Ese es quien tú know eres. their identity, Conoce tu know identidad. their dominion, Conoce tu dominio. know their power, Conoce tu and poder. exercise Y the ejercita heart and the will of our Father el corazón y la voluntad de wherever nuestro they go Padre, in the earth. para que todos And the earth sobre round la about him, tierra y la tierra the sobre ti, las circumstances would circunstancias have to align and respond to the God on the inside of you. se van a tener que alinear y responder al Dios que está dentro tuyo. Because as he is, Porque como Él es, so are we así somos nosotros in this world. en este Come on, mundo. let's stand to our feet.